José Ignacio Ok, Valenzuela es un galardonado escritor de narrativa y teatro, guionista de cine y televisión y conferencista chileno que reside actualmente en España, mejor conocido como Chascas. Valenzuela ha publicado más de 15 libros para niños y jóvenes, muchos de los cuales se han convertido en bestseller. En 2016, la revista About del periódico The New York Times lo seleccionó como uno de los 10 mejores escritores jóvenes de Latinoamérica. Y hoy está en entrevista con nosotros para hablarnos de su nuevo libro, Mi Casi Mamá, publicado por Alfaguara. Pues buenos días, Chascas, ¿cómo te encuentras el día de hoy? muy bien. ¿Y tú cómo estás? Muy bien. Vamos a hablar tantito sobre el corazón del libro. Las estrellas no lloran, brillan. Esto se vuelve un mantra en el libro. ¿En qué momento de tu vida nació esa frase y por qué decidiste que fuera el obsequio de Luisa para Clara? Qué buena pregunta y que déjame ver si la puedo contestar. Em, para mí este libro, una de las cosas más valiosas que tiene, para mí estoy diciendo, es la relación que se establece entre una hija y una mujer que no es su madre biológica, pero que oficia de madre. Y a mí me parece que en general los padres, las madres, los padres le dejamos a nuestros hijos es la capacidad, espero, de convertir en virtud lo que es un defecto o un problema. Porque problemas los niños van a tener siempre. Como padres no podemos evitar que los niños se caigan, se peguen, se rompan el corazón, se saquen una mala calificación en el colegio, se hagan una herida, terminen enyesados, un amigo los traicione. No podemos. Pero lo único que podemos enseñar, o al menos intentar transmitir, es hacer brillar aquello que tal vez no está brillando. Y con eso en mente fue que empecé a trabajar la relación entre Clara, que es la protagonista del libro, la niña, y su casi mamá, que es su madrastra, Lucía. Y Lucía además es una actriz muy famosa, es una actriz que hace teatro, que hace cine, en fin. Por lo tanto, no solamente es una estrella por el hecho de ser una gran mujer y brillar mucho, sino que también es una estrella porque es una actriz muy reconocida. Así que estaba el doble juego ahí de la actriz teatral, la estrella teatral y la estrella humana que con su brillo estaba iluminando la Ujú. vida de la protagonista, de Clarita. Hablas de los imponderables de la vida con Sí. lectores jóvenes. ¿Cómo elige las palabras para nombrar el dolor sin romperlos, pero sin mentirles? Mira, eso es algo que me ha ido enseñando la propia vida desde el momento que fui padre. Yo tengo y he tenido siempre la convicción de que los niños y las niñas son muy inteligentes, son las personas más inteligentes de todas, saben exactamente leer una situación, saben exactamente hacer las preguntas precisas y por más que los adultos creamos que los estamos engañando, que les estamos mintiendo, que les estamos escondiendo algo, eso no es cierto. Yo parto de la base que a los niños hay que tratarlos con profundo respeto y que cuando uno les va a explicar algo que tiene que ver con los imponderables de la vida, usando la misma frase que aparece en el libro, hay que hacerlo con altura de miras, hay que hacerlo con inteligencia y hay que hacerlo a la misma altura del niño, mirándolo directamente a los ojos. Y eso es algo que yo aplico en mi literatura. En ningún momento trato de hacer eufemismo con respecto a la realidad. De hecho, mi casi mamá, mi tío Pachunga y mi abuela la Loca, que son los tres libros que conforman esta serie que estoy haciendo de familiares excéntricos, los tres se hacen cargo de temas muy difíciles Ujú, ujú. y de temas incómodos para la literatura infantil.
Y precisamente porque trata de temas incómodos, tratan los tres libros de temas incómodos, es que yo siento que son libros necesarios para las infancias Claro. y se los entrego con muchísimo respeto, sin esconder la realidad, pero usando el humor, usando la irreverencia, usando el gozo como herramienta para poder tratar temas que a lo mejor son un poco difíciles. Luisa nunca se nombra como enferma. ¿Por qué contar el duelo del silencio y los gestos? ¿Y qué poder tiene esto en la literatura infantil? Efectivamente, como tú dices, Lucía, la casi mamá está enferma y de eso se trata un poco el libro, de la relación de Clarita con ella y cómo Clarita se va dando cuenta poco a poco que aquello que le dicen que es un imponderable de la vida es finalmente la enfermedad de su madrastra. Una de las, digamos, herramientas con las cuales yo escribí mi casi mamá, al igual que mi abuela la loca y al igual que mi tío Pachunga, es nunca nombrar directamente la temática conflictiva. En este libro Ujú, nunca se usa la palabra enfermedad. ujú, Nunca ujú, se dice la palabra enfermedad. Y no es porque yo le tenga miedo a la palabra enfermedad, es porque considero que es mucho más atractivo no nombrarla para que sea el lector el que la nombre en su cabeza. Y eso es un recurso literario que estoy usando con estos libros, precisamente porque estoy usando o necesitando de un lector mucho más activo que un simple lector pasivo. ujú, Yo estoy apostando a que el lector va a terminar construyendo la historia junto conmigo, porque como yo no, hay piezas de este rompecabezas que no entrego, el lector tiene que armar esas piezas en su cabeza de alguna manera. Tiene que completarlas, tiene que fabricárselas para poder unir los distintos capítulos y poder entender finalmente de qué se trata la historia. Y además, Patricia, no te olvides que el libro está contado desde el punto de vista de la niña ujú, de Clarita. Por lo tanto, Clarita no tiene toda la información de lo que está pasando. Por lo tanto, el lector que está conociendo la historia a través de Clarita tampoco va a tener toda la información y tendrá que ir completándola en su cabeza. A mí eso como lector siempre me encanta cuando algún libro me ofrece eso, porque me obliga a estar atento o al menos a jugar con las posibilidades mientras estoy leyendo. Y eso a mí me parece súper atractivo. Vamos a hablar un poquito sobre Clara y Luisa. Luisa es risa, colores, pulseras, turbantes. Hay una escena al final que no vamos a spoilear, pero hay algo demasiado pequeño que termina siendo X cosa, ¿no? Para ella. ¿Cómo se construye un personaje tan grande para que quepa en el corazón de un niño? Mira, el personaje de Luisa, y tengo que hacer un comentario, me confundí antes y dije Lucía, pero quería decir Luisa. Así que si suena como que me confundí, no, no, es que yo me equivoqué antes diciendo Lucía y es Luisa. Luisa es la casi mamá. Luisa también, como dije antes, es una actriz. Por lo tanto, para mí al menos, los actores son personajes mágicos, casi míticos, porque tienen la posibilidad real de ser muchas personas al mismo tiempo. Por lo tanto, para mí, los actores y las actrices son seres infinitos, son seres demasiado grandes para poder describir con una sola palabra o para poder contener una sola personalidad o para poder contener un solo rasgo característico. Y eso yo traté de transmitirlo en el libro. Y más aún, toda la descripción que yo hice siempre de Luisa, la hice a través de los ojos de Clarita, que es una niña que está mirando de abajo para arriba a este personaje casi mítico, que además de todo tiene turbantes raros, excéntricos, con unos dibujos de soles, de lunas, de dragones, de arcoíris, de colores, etcétera, y los brazos llenos de pulseras que suenan como cascabeles. Por lo tanto, construí este personaje casi como un personaje de fantasía, como un personaje casi real. Y aparte de eso,
Luisa lleva a Clarita a unos determinados lugares para vivir unas aventuras muy interesantes en donde a través del juego y de la actuación son otras personas, viven en otras épocas, en fin. Por lo tanto, Luisa la convertía en un personaje que de pronto podría parecer irreal, pero no es irreal, es simplemente una mujer que es actriz y que tiene el talento suficiente para transformarse físicamente, convertirse en otra persona y a través del juego entregarle a Clarita el poder de la imaginación, el poder de soñar y finalmente el poder de convertirse en la persona que Clarita quiera ser. Todo esto, no te olvides, Patricia, que está hecho en función de la regla de este libro y de mi tío Pachunga y de mi abuela la loca, que es Ujú, ver cómo dos personas, dos personajes, un adulto y un niño, entablan una relación llena de amor, de respeto y de cariño y se cambian la vida mutuamente. ujú. Y eso es lo que hace Luisa con Clarita. El casi, casi mamá duele, pero también abraza. ¿Qué significa para ti ese vínculo que no tiene un nombre legal, pero sí toda la fuerza del amor? Bueno, el casi, casi es un juego que yo hago en el libro que de alguna manera encierra una postura mía muy personal, que padre y madre no es necesariamente el padre y la madre biológico. El padre y la madre es aquel que cría, es aquel que está en las noches cuando ese niño está enfermo, es aquel que baja la fiebre, es aquel que alimenta, es aquel que cura una herida cuando ese niño se hace una herida, es el que le prepara el plato de comida. Ese es el padre y la madre realmente, pero al no ser los biológicos, es el casi, casi Mm, padre o madre. Y en el libro está el juego que al comienzo, cuando Clarita experimenta el divorcio de sus padres y que la madre se va y ella se queda sola con su padre y de pronto un día este padre trae a casa a una nueva mujer. Para Clarita esa mujer obviamente no es su madre, es una casi madre. Pero al terminar el libro, esa mujer ya no es una casi madre, es una casi, casi madre, que es aún más cerca de ser la madre. Por ujú. lo tanto, a mí me gustó mucho jugar con eso, porque es como una escala, digamos, que el personaje de Luisa va subiendo en el corazón de Clarita, y que ratifica un poco la tesis del libro, que te digo yo, que los casi papás y las casi mamás no tienen por qué necesariamente ser los biológicos, los que comparten la sangre. A veces una abuela puede ser la casi casi mamá. A veces una maestra puede ser una casi casi mamá. A lo mejor una madrina es la casi casi mamá. A veces la hermana mayor es la casi casi mamá. Y lo mismo con los casi casi papás. Finalmente las construcciones familiares se arman desde el amor, se arman desde la definición de protección del bien común se establece entre esas personas, no por la sangre. Luces, cámara y acción. Abre y cierra el libro. ¿Por qué Sí. el teatro como hechizo contra el dolor? ¿Qué le debe tu escritura al mundo del escenario? Uy, mi escritura le debe al mundo del escenario todo. Y para mí, el arte en general, y en este caso es el teatro, pero para mí el arte en general es la gran medicina que hay, que existe, por muchas razones. Una persona que experimenta el arte es una persona que va a vencer prejuicios. Una persona que experimenta el arte es una persona que va a estar más en contacto con su propia sensibilidad. Una persona que experimenta el arte va a ser una persona más empática porque va a ser capaz de ponerse en los zapatos de otra persona. Una persona que experimenta el arte va a ser una persona que va a saber apreciar la belleza incluso donde no la veía antes. Por lo tanto, el arte literalmente puede cambiar la vida de un ser humano y Ujú. hacérsela muchísimo mejor. En este caso, no estoy hablando del arte en general como un término abstracto, sino que estoy hablando de algo muy concreto como es el teatro, como es una actriz del escenario. Y yo además siempre voy a vivir muy agradecido de ese mundo porque yo soy escritor literario, pero también soy escritor audiovisual. Y entonces gran parte de mi trabajo
Se ha hecho en la pantalla, se ha hecho en escenarios y he establecido relaciones muy especiales con actores y actrices. Y mi trabajo ha podido llegar a distintas alturas gracias a ellos. Lo que yo invento en pijama, en mi oficina, en mi casa, ha podido recorrer el mundo gracias a esas personas que se han puesto en los zapatos de mis personajes. Así que yo voy a vivir eternamente agradecido de los actores y las actrices y este libro es un pequeño homenaje para ellos. En el Festival del Día de las Madres, Clara brilla sin que Luisa esté. ¿Cómo trabajaste esa escena para mostrar que el amor trasciende la presencia física? Bueno, desde el momento que yo estoy armando un libro en donde el origen de la historia es una niña que pierde a su madre porque la madre se va, Ujú. me puse a pensar cuál puede ser la peor pesadilla para esa niña. Obviamente la celebración escolar del Día de la Madre, porque finalmente para esa niña que no tiene la mamá ahí al lado, la celebración del Día de la Madre es como un dedo que se mete en una herida, que la hace sangrar de nuevo. Por lo tanto, quise resignificar, darle un nuevo significado a ese Día de la Madre, que además está lleno de clichés y está lleno del madre hay una sola, cosa que yo no creo que sea así, tampoco siento que padre hay uno solo. Pueden haber muchos, puede haber mucho más de uno, a lo mejor hay uno, sí, pero también pueden haber dos, ya hasta tres. Por lo tanto, quise resignificar esos dichos que repetimos a veces sin pensar mucho y resumirlos en cómo enfrenta una niña que no tiene mamá el Día de la Madre, la celebración del Día de la Madre en el colegio y después cómo la enfrenta la misma celebración del Día de la Madre cuando tiene una casi casi mamá. Y a través de esos dos momentos, pues bueno, se cuenta la historia y por supuesto se cuenta de una manera muy divertida y muy cómica. Los turbantes de Luisa son color, pero también son un símbolo. ¿Cómo equilibras la belleza y la crudeza cuando escribes sobre enfermedad para niños? Eso es una muy buena pregunta. Yo creo, perdóname, perdóname, que mi perra ladró. Yo creo que escribir la crudeza, escribir el dolor, escribir la tristeza para niños es necesario porque los niños van a enfrentar crudeza en su vida, van a enfrentar dolor, van a enfrentar situaciones conflictivas, pero hay que hacerlo con, uno, altura de miras, segundo, con mucho respeto y en mi caso particular con mucho humor. Entonces, tal como tú bien dices, Luisa está pasando un imponderable de la vida, está pasando una situación muy difícil, pero ¿cómo la maquillo esa situación? A través de los turbantes, a través de estos Ujú, turbantes que ella usa en la cabeza, que son no mágicos, pero casi una fantasía en sí mismos. ujú, Son turbantes, todos los días tienen uno distinto, además. Un día tiene un turbante azul cielo con estrellas y lunas, otro día tiene un turbante con dragón, otro día tiene un turbante plateado, en fin. Y eso, a través del turbante que está ocultando la enfermedad, porque finalmente el turbante lo que está haciendo es escondiendo la enfermedad. Estoy hablando de la enfermedad porque estoy hablando del turbante, pero el turbante se hace tan interesante en sí mismo, tan mágico en sí mismo, que le quito el aspecto negativo a la enfermedad y me puedo entonces quedar con el juego que propone el turbante y la atracción que despierta el turbante en Clarita. ¿Dijiste alguna vez que escribes para el niño que fuiste? ¿Qué le diría ese niño al José Ignacio adulto después de leer casi el final con Clara frente al espejo, sin spoiler?
Tú tienes mucha razón. Yo digo y siempre lo repito porque además lo creo fielmente, que yo escribo para mí, yo escribo para ese niño que fui y que por razones históricas, políticas en mi país, cuando yo tenía 10 años, pues no había muchos libros infantiles, no había el boom de la literatura infantil que hay hoy en día. Además, vivíamos en un país en dictadura, por lo tanto los libros estaban prohibidos, eran el enemigo y además eran carísimos y entonces tampoco tenía acceso a tantos libros. Y yo escribo para ese niño al que le quedé debiendo muchos libros infantiles en su momento. Y si ese niño me dijera a mí algo después de leer mi Casi Casi Mamá, yo creo que me regañaría, fíjate. Yo creo que me regañaría porque me demoré mucho, me tardé mucho en empezar a escribir literatura infantil. Estoy como cumpliendo como 32 años, 33 años más o menos de escritor profesional desde que publiqué el primer libro, etcétera, etcétera. Y yo te diría que los primeros, no sé, 15 años de mi vida no escribí nada infantil. Estaba obsesionado por escribir cosas para adultos, cosas para muy adultos, de hecho, con mundos muy oscuros, en fin. Y de pronto, por casualidad, me salió el primer cuento infantil y después de eso no pude parar más hasta el día de hoy. Y por supuesto lo estoy siguiendo haciendo porque este año y el próximo se publican varios libros infantiles míos más. Así que yo creo que perdón, ese niño que fui yo hace varios años atrás, si pudiera decirme algo a mí ahora, después de haber leído mi Casi Casi Mamá, yo creo que me regañaría, y con justa razón. Y me pediría explicaciones de por qué tuve ese niño interior escondido tanto tiempo y por qué no lo saqué antes, cuando es tan entretenido escribir para niños. No te preocupes. Este libro, como todos tus libros, está ilustrado por Patricio Beteo. Y hay una página que a mí me encantó, la página negra con estrellas sonriendo. ¿Qué te han dicho los lectores cuando llegan a esta imagen? ¿Te ha sorprendido que una frase se volviera un abrazo colectivo? Pues sí, me sorprende. A mí, yo sigo maravillado del poder de la literatura y sigo maravillado, a pesar de tantos años de estar en esto, de lo que puede generar un libro o una palabra bien puesta en el momento preciso, en una página precisa. Como tú bien dices, este libro, Mi Casi Casi Mamá, lo ilustra Patricio Beteo. Y también Patricio ilustró Mi abuela la loca y Ujú. Mi tío Pachunga, que son los tres libros que hasta ahora que conforman esta serie de familiares excéntricos que yo estoy desarrollando. Y no solamente estoy orgullosísimo de que sea Patricio el que lo ilustre, sino que también creo que Patricio aportó algo fundamental para este libro, que es convertir al libro en una experiencia, no simplemente en una lectura. Ujú, Porque tú lees el libro, y en eso el responsable soy yo, porque el que puso las letras ahí soy yo. Pero el libro es mucho más que una letra puesta en una palabra. El libro es un objeto que desde la portada, con un rosa ahí mexicano intenso y una mujer fascinante con su turbante y una mano llena de pulsera, atrae la atención, pero también cuando tú empiezas a ver la tipografía, el tipo de letra, ujú, los dibujitos, las viñetas que tiene el libro adentro, te empiezas a dar cuenta que esto es mucho más que simplemente un libro con dibujitos. De pronto, Luisa, la casi casi mamá, le pide a Clarita, cierra los ojos, apaga la luz, y ujú, cuando ella apaga la luz, la página se pone negra, porque obviamente todo queda a oscuras. Y entonces lo que antes era una página blanca con letra negra, ahora es una página negra con letra ujú. blanca. Todo eso es Patricio, todo eso le aporta a Patricio. Cuando tú terminas de leer el libro, no solamente te quedas con la sensación de haber leído una historia muy divertida, muy cómica, llena de humor, llena de emoción, sino que también te quedas con la sensación de haber experimentado la historia. Porque Ujú, también tu libro se oscureció cuando se apagó la luz. O también viste a la profesora disfrazada de un corazón de espuma como se disfraza la profesora cuando es el Día de la Madre, ujú. o viste los turbantes de Luisa. Y eso es gracias a la magia y al talento descomunal que tiene Patricio Beteo. Clara adulta dice,
Estoy lista. Para ti, ¿cuándo un personaje deja de ser tuyo y empieza a ser del lector? ¿Ya te soltó la mano Clara? Ay, sí, y eso me da tristeza. Reconozco que cuando escribo para niños me cuesta terminar, porque en general, bueno, siempre, todos los libros que escribo los escribo desde un lugar muy especial, desde mi corazón, desde un lugar de mucho amor, si no, no pierdo el tiempo escribiendo un libro que no me gusta. Pero particularmente cuando escribo para niños, em, el cariño y la preocupación que desarrollo por los personajes es mayor. Entonces me ha costado siempre mucho, me costó mucho soltar a la abuela de mi abuela la loca, me costó mucho soltar al tío Pachunga del libro Mi tío Pachunga, me costó mucho soltar a Clarita y me costó mucho soltar a Luisa también, me costó. Siempre me pasa que, ay, a lo mejor me faltan un par de capítulos más, digo, después de haber puesto la palabra fin. Y no, no es cierto, nunca me faltan capítulos, soy yo que no estoy pudiendo soltarlos. Ujú. Em, Se me hace más fácil, Patricia, y lo reconozco, soltar a estos personajes cuando ya empiezo a recibir digamos, la alimentación del público, de los lectores. Ujú. Cuando los lectores empiezan a hablar, empiezo a recibir mails, cartas, mensajes, de, ay, me gustó esto, o no me gustó esto, o esto me hizo llorar, o esto me hizo reír, como que se me calma un poco la mente cuando me pasa esto y ya se me hace más fácil soltarlo porque ya tengo la prueba concreta y objetiva de que el personaje ya lo agarraron otras manos, que son las manos de los lectores. Si Luisa pudiera ver este libro terminado, ¿qué crees que te diría? ¿Y qué le dirías tú a todas las Luisas reales que inspiraron esta historia? Si Luisa pudiera ver el libro, que estoy segura que lo está viendo, yo creo que estaría, estaría muy orgulloso de ella, estaría orgullosa de ella, de cómo ella hizo todo lo que hizo para cambiarle la vida a una niña, para hacer la vida de una niña un lugar mejor. Y estaría muy orgullosa de poder verlo en las páginas de un libro. ¿Y qué le diría yo a todas las Luisas que inspiraron este libro, que son varias las Luisas que inspiraron este libro, y que están batallando las mismas batallas que está batallando en las páginas del libro Luisa, pues les diría que tengo por ellas la más profunda admiración, que tengo por ellas el más profundo cariño y que por eso mismo siento que merecen ser inmortales. Y qué mejor que hacerse inmortal a través de las páginas de un libro. Cada vez que un lector, un niño, una niña, un adulto abra mi casi casi mamá, Luisa va a volver a la vida, así como en esas cajitas de música cuando tú las abres, que hay una bailarina que comienza a bailar, pues aquí lo mismo, cada vez que un lector abra las páginas de mi casi casi mamá, Luisa va a volver a la vida, Luisa va a estar ahí, viviendo, hablando, riéndose, moviendo sus pulseras, poniéndose sus turbantes, y a través de Luisa, todas las Luisas que inspiraron este libro. Pues mi casi, casi mamá ya se encuentra a la venta en todas las librerías. Es un libro muy entrañable, con magníficas ilustraciones, un magnífico mensaje, la historia. Pues Chascas, ¿qué le dirías a nuestros escuchas para concluir esta entrevista? Pues mira, que ya tú lo dijiste, el libro está en todas las librerías del país, lo distribuye Alfaguara, así que tiene presencia nacional, pero me encantaría que lo último que diga es algo que va más dedicado a los lectores y ojalá a los no lectores. Un libro existe para generar placer, un libro existe para generar una experiencia inolvidable, una experiencia de tus sentidos, una experiencia de tus emociones. Y esa experiencia tiene que ser placentera. Si el libro no te está generando placer, la culpa es del libro, no es culpa tuya, no es culpa del lector, la culpa es del libro. Y hay suficientes libros en el mundo como para que elijas otro, que sí te genere esa experiencia.
No dejes de leer porque no te gustó un libro. Eso sería tan absurdo como dejar de comer porque no te gustó el plato de espaguetis que te pusieron al frente. Por lo tanto, siempre recuerda, tú, lector, lectora, que el libro que tienes en tus manos o que vas a tener en tus manos está ahí para generarte felicidad, placer. Y si el libro no lo hace, la culpa es del libro, no tuya. Así que cámbialo, búscate otro. Y hay cientos de millones de libros para elegir. Pues Chaska, yo agradezco mucho tu tiempo para la entrevista. Compártenos tus redes sociales y si quieres agregar algo más. Pues mira, mis redes sociales son muy simples, son @elchascas, que en chileno chascas significa greñas. Y si alguien me ve o googlea una foto mía, se va a dar cuenta por qué me dicen el chascas. Así que ahí me encuentran @elchascas y yo soy personalmente el que contesto todas mis redes sociales.